La voz del estadio. De lunes a viernes de 18 a 20 por el 90.5 Radio Éter Mar del Plata y por GDM Radio, la aplicación gratuita en el Play Store. Y por nuestro canal de YouTube, @goles de medianoche. Voy a tener un gustazo de hablar con un fanático de Argentinos Juniors y de Diego. Es Hernán Russo Siseskin. Yo no sé si es lo de Russo por Siseskin, como a mí me dicen Russo por Jaskiliov, pero cuando veo que está la doble S, Russo también es apellido, ¿no? Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar hablando con ustedes. Ruso me dicen, pero bueno, para hacer una distinción aparte le agregué la doble S. ¿Viste? Vos pero es es que un apodo en realidad. Claro, a mí a veces me llegaba a la radio, señor Jorge Russo, con doble S. Y yo digo, no, yo soy Jaskiliov y me dicen el ruso. Entonces imaginé que con el apellido Siseskin era un apodo, pero cuando lo veo con doble S digo, bueno, puede que sea la casualidad. Pero no, una cuestión de hacer resaltar más el apodo. Está muy bien. ¿De dónde es el origen del apellido? Polaco. Polaco, mirá vos. El mío también por parte de madre, que era Wilkansky, su apellido. Y Hernán, vos sabés que también a mí me une Argentinos Juniors, porque en Boyacá 2189 vivía mi abuela, sí. Mi bobe. Entonces cuando yo iba con mi vieja, el primer equipo que vi, a los 6, 7 años a su casa, la abuela que venía de la guerra decía, los chicos no tienen que escuchar la conversación de los grandes. Y no me dejaba estar ahí. Entonces yo me cruzaba y veía al argentino de Vittorio Spineto como técnico entrenar. Sí. El primero que me invita una coca, viéndome todos los días en las prácticas, era Marenda, me lleva ahí a la calle Jonte a un bar, porque pibe quería tomar una Coca-Cola y yo no podía creer. Estaba Peckerman, capaz que nos habremos cruzado algún momento, porque yo nací a 6 cuadras del estadio. Mirá vos, bueno, esto yo te hablo del año 69, 70, 71, el año 71 al 78 más o menos, y yo iba ahí a lo de mi abuela, estaba, bueno, qué sé yo, Spilinga, Tardío, colgaban la ropa el canchero abajo de la tribuna de madera de la calle Boyacá después de lavarla en una soga. Exactamente. Y eso pasaba. Y vos tenés el libro de la historia de Diego en esos maravillosos 5 años de Diego jugando en Argentinos Juniors y solo nos muestran los goles a Gatti. Bueno, la verdad que yo primero soy un tipo muy afortunado, porque me tocó escribir esa parte de la historia que nunca se había contado en una cantidad inmensa de libros que siguen apareciendo, por suerte, uno los sigue festejando, en lo que es la literatura maradoniana. Pero nadie, porque quizás tiene que ver con esos inicios en un club súper humilde, así como la prensa de alguna manera le fue esquivo a ese Diego de Argentinos Juniors. Bueno, lo pude hacer libro, contar la historia completa. Desde que llegó desde Fiorito, con 8 años, allá por marzo de 1969, a esa primera práctica emblemática, ¿no? Donde lo conoció ni más ni menos que Francis Cornejo, que también, digo, por suerte, ¿no? Le tocó un técnico que fue su segundo padre y que lo cuidó. Si no, no creo que hubiésemos tenido al Maradona que tuvimos. Primero, creo que lo que consiguió Diego desde que llegó a Argentinos, esa contención y esa gente que se preocupó por él, porque obviamente, si bien era un diamante en bruto, nada, había que cuidarlo. Era un pibe que venía de un lugar donde no tenía absolutamente nada y el cambio era un cambio muy importante. Y estamos hablando de un nene que vino a jugar al fútbol, ¿no? Que si bien demostró de movida todo su talento, que pudo seguir desarrollando después, fue el Diego que el mundo no vio, pero que conoció luego. Por suerte ese Diego creció en Argentinos, se quedó en Argentinos, y como alguna vez él mismo dijo, fue su mejor versión futbolística, y a mí me tocó en vida, de alguna manera, poder devolver toda esa magia, esa fantasía, la felicidad que no solo le dio a Argentinos Juniors, sino a todos los futboleros, porque hubo un montón de hinchas de otros clubes que iban a ver al equipo porque jugaba Maradona. Bueno, hacerlo libro y contar esa historia, con todos los datos, con todas las estadísticas, todos los partidos que jugó Diego, dejando muchos récords en el fútbol argentino, aún hoy actuales, ¿no? Estamos hablando de un jugador que realmente cambió la historia. Como siempre me gusta decir, un poco poéticamente, todos los que estuvimos presentes ese 20 de octubre del año 76, ese día miércoles por la tarde,
en un partido cualquiera, de un torneo cualquiera, de un año cualquiera, vimos ni más ni menos que el cambio radical de la historia del fútbol, porque había debutado Diego, ¿no? Claro, todos dicen que estuvieron en la cancha, pero vos estuviste. A mí me hizo UPA mi vieja, yo tenía, no había cumplido 4 años, yo soy del año 73, mis padres eran hinchas de Argentinos Juniors, los fines de semana era el lugar donde íbamos, era el Polideportivo Las Malvinas, que obviamente nada que ver con el Polideportivo actual, y después era ir a la cancha a ver Argentinos. Como te decía, yo nací y me crié hasta los 6 años, vivía a 6 cuadras del estadio, con 2 padres, mis viejos, que eran hinchas de Argentinos, y todos sus amigos eran de una barriada de ahí, de un grupo muy lindo, que todos eran hinchas de Argentinos, e incluso algunos, mirá lo que son las cosas, hoy por ahí hay como una rivalidad con All Boys, el otro equipo de ahí de la zona, pero en esa época era muy común que los más grandes vayan a ver los días sábados All Boys, que en ese momento había jugado torneos en la B, después asciende a primera, incluso lo enfrenta al Argentinos de Maradona, pero iban un día a ver un equipo, al otro día iban a ver al otro, y no había ningún inconveniente, no había pelea, no había clásico, no existía el clásico All Boys Argentinos. Claro, de Villa Crespo a Paternal, o como dice mi amigo y mi relator Arcapalo Montecastro, él dice que hay una cuadra de diferencia entre un barrio y el otro. Estamos hablando con Hernán Siseskin, ¿así se pronuncia? Siseskin, sí, sin ningún acento. Sin ningún acento en alguna parte, claro. En la E, claro, como en la E. Hernán Siseskin, escritor del libro Dios es argentino, se llama el libro, con la tapa de fondo rojo, porque es todo el momento, toda la historia de Diego y Argentinos Juniors, porque todo lo otro como que se conoce más, y lo vas a presentar este sábado en el Argentino Bar ahí de la calle Chacabuco. ¿A qué hora? Exactamente, y antes del mediodía ya estaremos por ahí, tipo 11 de la mañana vamos a estar ahí, una charla muy linda con un gran amigo como Mario Gianotti. Qué bueno, que claro. Me tiene muy presente. Yo es la segunda vez que viajo a Mar del Plata, yo estoy en estos momentos siendo parte de la delegación del municipio de San Fernando, estamos viviendo los Juegos Bonaerenses. Qué bueno, los bonaerenses, muy bien. Sí. No digo, muy bien con los bonaerenses, con San Fernando. ¿Con cuál la delegación, sabés con cuántos vinieron? Y creo que somos 320 personas que viajamos en 8 micros, así que es una delegación más que importante, la gente de deporte con la gente de cultura. Es mi segundo año acompañando a la delegación. Yo soy coordinador del área de literatura en San Fernando, trabajo en el área de cultura y turismo. Ajá. Y la verdad que nada, es un placer viajar, ver toda la movida, nunca lo había presenciado. La verdad que es hermoso lo que se vive acá en Mar del Plata esta semana con los Juegos Bonaerenses, la cantidad de gente que hay, adultos mayores, gente con discapacidad, los juveniles. Nada, es muy lindo. Hay que estar acá para vivirlo, para darse cuenta de esas cosas. Exactamente, y darse cuenta que, aunque vos no lo creas, estos bonaerenses, también de Mar del Plata, permite que algunos pibes de barrios alejados que no le alcanza en el año para el bondi, salvo para ir a la escuela, también conozcan el mar gracias a los bonaerenses. Totalmente. A mí me pasó, mira, acompañando una nena que es sub-15, el año pasado compitió en poesía y ganó la medalla de bronce, que más allá de la medalla en sí, fue su primera vez acá en el mar y en Mar del Plata. Claro. Entonces, esa es una vivencia que no te la olvidas nunca más en la vida. No, nunca y por más. suerte este año volvió a ganar el regional y está participando de nuevo aquí, así que bueno, más que contenta. Esas cosas son los verdaderos premios, ¿no? Claro, bueno, y yo digo que aunque no lo crea mucha gente, también de los barrios alejados de Mar del Plata no conocen el mar. Claro, obvio. Y los bonaerenses te llevan y le han permitido esto. Pero hablemos un poco más del libro. Vos contás algo ahí vinculado a que Diego de chiquito iba a escuchar o a ver las prácticas o a escuchar las charlas técnicas. Y Diego de chiquito también vivía en el club, no nos olvidemos que del cuidado que tenía y de formar parte de una categoría que se conoció como los Cebollitas, la categoría 60 de Argentinos Juniors. La verdad que si bien no le dio muchos jugadores a la primera división, hizo mucho ruido cuando jugaban justamente los viejos torneos Evita, ¿no? Donde Maradona fue campeón. Claro. Un año salieron campeones de los torneos Evita, que de alguna manera es como lo anterior a los Juegos Bonaerenses, ¿no? Un poco. Y sí, Diego vivía consumiendo fútbol, entonces era la mascota. Mis viejos, yo obviamente era muy chiquito, pero el rum del nombre de Maradona en el mundillo de Argentinos Juniors se habló desde que empezó a jugar, desde que formaba parte de ese equipo de los Cebollitas, y lo poquito que jugó en el juvenil y nada. Claro.
no nos olvidemos que debutó con 15 años en primera división, Sí. en un fútbol argentino donde las grandes figuras estaban acá. Excepcionalmente hablamos de Mario Kempes, que se había ido a jugar al Valencia, de España, Ujú. y muy pocos, el resto, qué sé yo, la base del equipo de la selección campeona del 78 jugaba en el fútbol argentino. Totalmente. Y eso creo que es lo que uno también valora, ¿no? Y resalta de ese Maradona. Debutó con 15 años e inmediatamente era una de las figuras y después los empezó a superar a todos como la figura del fútbol argentino. Sin dudas, es Hernán Siseskin, con él estamos hablando, autor del libro Dios es Argentinos, por Argentinos Juniors, además del Dios es Argentino, el fondo de la tapa en rojo, Diego mirando, hipnotizado, la pelota que está en el aire, la pelota blanco y negro, la pelota con, sí, blanca y negra, no la Pinter blanca con la que él usaba de chiquito, sino esta para la ilustración que se... ¿De quién es la ilustración? La tapa la armó Gisela Aguirre Ulloa, una compañeraza que nada, entendió el concepto y en un momento, porque la bajada del libro se llama De la Paternal al Mundo, justamente, y esa foto, digamos, que está en la tapa de Diego, es una foto de él en el Napoli, sí. Y que de alguna manera también, obviamente, si bien el libro habla específicamente de los años en Argentinos Juniors, tiene que ver con ese Diego que conquistó el mundo, ¿no? También. Por eso un poco el juego de la palabra también del Dios con el 10 en el medio, sí, sí. Y vinculándolo como que, bueno, si hablamos del Dios, dioses argentinos, porque justamente en el libro se cuenta el por qué fue el mejor de todos, sobre todo en esa época, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? Mira, está por salir una nueva edición del libro porque actualmente la tercera edición tiene 256 páginas, y le agregué un poquito más para la próxima edición porque estoy contando un poco lo que fue el camino de este libro desde que salió. Ajá. Este libro fue editado de manera independiente y autogestionada, no se encuentra en librerías, lo vendo por mi cuenta porque, nada, soy un laburante que en su momento se quedó sin laburo y bueno, después de la pandemia me dediqué a escribir, estoy por publicar el 5º libro en 4 años de manera independiente y es un libro que me abrió mucho las puertas y que inmediatamente... obviamente tiene que ver con lo que significa Maradona, ¿no? A los pocos meses de haberlo editado, tuve la enorme satisfacción que la legislatura porteña lo declaró de interés social, cultural y deportivo para la comunicación. ¡Qué bueno! Y al poquito tiempo me llamaron del municipio de San Fernando para también declararlo de interés. Y nada, y ahí se abrieron unas puertas constantemente de lo que es la conexión y la ruta maradoniana que uno está viviendo, ¿no? Bueno, además... La verdad que no dejo de tener satisfacciones gracias a esta historia del libro y el contar a Maradona en lo personal es un motivo que me mantiene vivo. Claro, además de invitar a nuestros oyentes a ir al Argentino Bar el sábado 11 de la mañana y en Chacabuco, frente a la plaza Chacabuco 20 de septiembre, a hablar y ver el libro, danos algún tip a dónde te lo podemos comprar, por vía correo, a través de algún Instagram, ¿cómo se comunican con vos? Sí, mi Facebook es Hernán el Ruso con doble S. Me pueden escribir al Instagram o seguir uno de los Instagram que tengo. Hay uno que es más nuevo que se llama Maradonizando el Mundo, que te cuento brevemente. Es un evento que comenzamos este año con unos amigos tangueros, un cantante de tango y un guitarrista de tango, y yo haciendo relatos de la vida de Diego, y entre relato y relato ellos tocan un tango y lo cantan. Y la verdad que justamente el próximo jueves 30 de octubre, vamos a actuar en un teatro en San Fernando, un lugar que tiene capacidad para 500 personas. Ya está agotado el teatro, va a venir de invitado el profe Signorini. Y bueno, nosotros queremos vincular a través del arte, mantener viva la memoria de Diego. Entonces sumamos la poesía con los tangos y hacemos un show muy lindo, muy emotivo, que la verdad que la gente se va lagrimeando. Y tiene que ver más que nada con eso, con seguir manteniendo viva la memoria de Diego, porque en definitiva siempre decimos lo mismo, ¿no? Fue alguien que nos hizo muy felices y que no tuvimos la chance de conocerlo así como alguien amigo o algún familiar, ¿no? ¿El día de su cumpleaños va a ser eso? El día de su cumpleaños, el jueves 30 de octubre, a las 20 horas en el Teatro Otamendi de San Fernando, vamos a estar haciendo el nuevo Maradonizando el Mundo, y bueno, con ese objetivo justamente, ¿no? De maradonizar el mundo, de estar en todos lados. Sí.
contando la historia de Diego, los lugares donde nos lleva y seguir vinculándolo con el pueblo y con lo popular. Yo no tengo certeza, sí me quedó una idea y que quiero preguntarte la voz, es Hernán Siseskin, autor del libro Dios es Argentinos, en el Facebook Hernán el Ruso, con doble S. Si Sister Piller era el mejor, que le pudo haber hecho mejor su vida si no se hubiese alejado, ¿puede ser? Puede ser. Concuerdo contigo. Yo del resto de las personas que estuvieron al lado de Diego desde ese lugar, no me cae simpático ninguno. Yo te voy a contar el por qué me queda eso, no. porque cuando yo iba a ver a mi Bobe, con el tiempo supe quién era, pero no lo hubiese reconocido si alguien hubiera rengueado. Claro. Cuando yo iba a ver al equipo, yo veía que alguien, que salió un muchacho de saco y corbata, un rengo, pero pronunciado su movimiento, con un bolsito en la mano y un pibe al lado, y metía el bolsito en el baúl y se iba. Obviamente en ese momento no lo sabía, porque yo era el 72, 73. Con el tiempo, cuando hablaban de Sister Piller y de un rengo y Diego, digo, para ese morochito que yo veía con ese tipo, ese era Maradona. Y ahí dije, pucha, me parece que ese es el que le debe haber dicho, Diego, basta con esto, no te asomes a este mundo de botinera, de merque, de más. Y Diego le había dicho, déjame, yo ya estoy grande, y ahí se debe haber podrido todo, ¿no? Pudo haber sido eso, sí. O sea, yo siempre digo, lo que es esa vida íntima de Diego, si uno no estuvo ahí, es muy difícil cuestionar o juzgar o demás, ¿no? Igual yo siempre me mantengo en un lugar que es nunca juzgar la vida del otro. Obvio. Ni la de Diego ni la del otro. Obvio. Yo siempre digo lo mismo, yo me miro al espejo a mí mismo y si tengo que juzgar a alguien, es mi accionar en la vida. Claro. Después del resto, no. Prefiero contar cosas y obviamente desde el lugar de fan, desde el lugar de referente sobre todo, ¿no? Como alguna vez dijo Diego, yo no soy ejemplo de nadie, es verdad, él no es ejemplo mío en la vida, mi ejemplo fue mi madre, pero Diego fue un gran referente para mí en muchísimas cosas y me llevó a hacer la carrera de periodista porque tuve pasión por eso, gracias a la pasión que me pudo inculcar Diego por lo que él sentía por el fútbol y por sus sueños, sobre todo, me gusta esa palabra de los sueños. Nunca dejen de soñar y eso a mí me ayudó muchísimo en la vida y cuando sentí que por ahí, viste, bajás los brazos, como que te vuelve esa frase, te vuelve no sé, esos dichos maradonianos y nada, a mí me contagió de fuerza y volver a soñar y cumplir sueños y en eso estamos y desde ese lugar sí le tengo mucho que agradecer a Diego, por eso seguimos tratando de hacer todo lo que podamos hacer para, como decía antes, mantener viva su memoria, ¿no? Dios es argentino, ¿vivís del periodismo? Sí. No, actualmente no. Mi último trabajo fue en Diario Crónica durante 10 años, en la redacción de deportes, hasta que, vino una ola de despidos masivos en principios de 2006, no fue casualidad el cambio de gobierno, y después de ahí estuve con trabajos independientes, hasta que este libro me abrió las puertas para entrar a trabajar en la Secretaría de Cultura y Turismo, como te decía, como coordinador del área de literatura hace ya 3 años. Bueno, desde aquel look de Rubén el Ratón Ayala, que tiene Hernán Siseskin, de los 70, yo tengo 10 años más que vos, y hay que mantener mucha guita en shampoo, ¿no? Sí, es verdad, lo cuidamos. Vos sabés que yo hice una promesa, en algunas cosas fui afortunado en la vida, no cuando me tocó hacer el servicio militar, algo que detesté muchísimo, fui una de las últimas camadas antes del caso Carrasco, me tocó en el año 92, salí de baja en el 93 y no soy de hacer muchas promesas, pero me prometí que no me iba a cortar nunca más el pelo y bueno, así fue, mantengo el cabello largo desde esa época. Qué bárbaro, sí, y hay que mantenerlo, digo, ese look medio Che Guevara y un poco Rubén Ayala, así que el sábado a las 11 de la mañana presentando el libro Dios es Argentinos, con la presentación del querido Mario Gianotti, entrada libre y gratuita, por supuesto, a la vera del mar. Quiero ese libro, así que voy a entrar a Hernán el Ruso en Facebook. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro está actualmente 30.000 pesos. 30.000 pesos, bueno, 30.000 pesos. Ahí está para los que entren al Facebook, casi 260 páginas, los maradonianos, imposible perdérselo. Es Diego en Argentina. Con Argentinos Juniors estuvo en el 80 por el mes de julio en Mar del Plata, ¿no? Claro, jugó un amistoso, es verdad, vino a jugar un amistoso. También jugó partido del torneo nacional, donde hizo un gol.
Diego tiene una historia vinculada a Mar del Plata. Sí, la historia con el estadio estadio San Martín, sí, claro. Claro, hizo sus primeros goles aquí. Después, en Paternal, Diego mete el gol número 100, casualmente ante San Lorenzo de Mar del Plata. Ese día metió 3 goles. Diego venía de una recuperación, había tenido un virus. Claro. Se había perdido los últimos partidos del Metropolitano 80, donde casualmente Argentino salió subcampeón por primera vez en la historia. El último partido lo había jugado en la cancha de Tigre, un Tigre que se había descendido y River se había salido campeón, pero Diego lo ve desde la tribuna y vuelve a jugar en la primera fecha del torneo nacional, o en la segunda fecha. En la primera creo que le tocó Talleres. Sí, en la Talleres. segunda fecha contra San Lorenzo de Mar del Plata mete 3 goles, el gol 99, 100 y 101 de su carrera en Argentinos, claro, donde en total metió 116 y es el club donde más goles convirtió, porque superó por 1 a los 115 que metió en el Napoli. Claro, después preguntarle a Mario, que con Mario le hicimos recrear a Víctor Hugo el primer gol de Diego. Víctor Hugo obviamente no estaba en la Argentina y menos iba a estar en un partido San Lorenzo de Mar del Plata, Argentino Junior, pero le hicimos con los años en un aniversario, le di, yo lo escribía el texto y la letra, y Víctor Hugo nos recreó. Digo, ¿cómo no va a estar Víctor Hugo en el primer gol de la historia de Diego? Los 2 primeros goles a Rubén Lucangiol, incluso hemos hablado con el hijo de Rubén y todo, pasado el tiempo para el programa de Alejandro Apo, así que aquellos recuerdos intactos. El sábado, 11 de la mañana en el Argentino Bar, con Diego Siseskin y Dios es Argentinos. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo a todos y los esperamos el sábado a todos los maradonianos.